El equipo de C7 Noticias trae para ti de forma precisa la información urbana más reciente y novedosa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Fuerza Única Jalisco. Más de 1,800 elementos, con mejores prestaciones laborales, salarios dignos, seguro médico, seguro de vida, capacitación y potencial de crecimiento. Un solo mando, un solo objetivo: proteger a Jalisco. Fuerza Única Jalisco. Por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Congreso, canal 25.3. Sigue de cerca el trabajo de quienes crean las reglas que nos rigen como sociedad. Un canal especializado con las sesiones parlamentarias y la información más destacada del Poder Legislativo. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda: en el hogar y en la oficina, si vive cerca de cauces de ríos o arroyos, no los atraviese durante la tormenta. Elabore su plan familiar de protección civil, que contenga las acciones a tomar en caso de evacuación, las rutas a seguir y los lugares de reunión. De preferencia, acuda al refugio temporal más próximo o busque los lugares más altos y seguros. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti la información policíaca más impactante y controvertida. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Ley, canal 25.4. Sigue de cerca el trabajo de quienes aplican la ley para resolver los conflictos privados y públicos. Un canal especializado con la información más destacada del Poder Judicial. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. 5 de la tarde con 6 minutos. Gracias por acompañarnos en su programa Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este llamado y esta invitación que le hacemos todo el equipo de Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y lo invitamos a que se quede porque durante esta semana nuestro tema es el aumento al salario mínimo. Ya lo platicamos y ya lo vimos desde el punto de vista de representantes de partidos políticos, ayer con los académicos y hoy tenemos el punto de vista de los jóvenes. Así que ahí vamos conociendo las diferentes perspectivas acerca del aumento al salario mínimo. 3030-5307 y 01800-087-8807 son nuestras líneas de contacto para que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus puntos de vista. ¿El salario mínimo alcanza, no alcanza? ¿Para qué alcanza el salario mínimo en México? ¿Cómo le va a usted con el salario mínimo? Si el salario mínimo aumenta, ¿tiene usted algunas dudas? ¿Está convencido? ¿Está de acuerdo? ¿O no estaría de acuerdo? ¿Por qué? Entonces esperamos su comentario. También lo puede hacer a través de Twitter. Ahí nos encuentra en @C7-EstCentral. Ya les decía yo que esta mesa es de jóvenes, así que saludo con mucho gusto a Edgar López Jaramillo. Él es secretario estatal de los jóvenes panistas. Edgar, bienvenido a Estación Central. Buenas tardes. Gracias, Begoña. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes. Al contrario, gracias a ti. Gracias también a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco, Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Saludos a los compañeros y a todo el auditorio. Muchas gracias. Saludamos también a Dan Contreras, representante del colectivo libertario, capítulo Jalisco.
Y Dan también es invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Buenas tardes, Dan. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Saludos a ti y a todo el auditorio. Gracias. También saludamos con mucho gusto a Miguel Ixtláhuac Baumach, que es representante de Altavoz esta tarde. Buenas tardes, Miguel. Gracias, Begoña. Buenas tardes, compañeros y a todos los televidentes. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues bien, aumento al salario mínimo. Una palabra para definir este concepto de aumento al salario mínimo. Sabemos que en el Distrito Federal Miguel Ángel Mancera hace una propuesta, el PAN tiene por su parte una consulta ciudadana en relación también con esta propuesta. Entonces este movimiento se está dando, ¿no? Se está hablando del salario mínimo en México. Con una palabra, ¿cómo lo definirían? Aumento al salario mínimo. Empezamos contigo, Edgar, por favor. Claro que ¿Qué sí. palabra eliges? Para mí, con una palabra sería progreso. Progreso. Muy Así bien. es. Brevemente, ¿por qué eliges esta palabra? Progreso, porque en el diccionario lo dice. Progreso es ir hacia adelante. Y el PAN siempre está convencido que las propuestas que generamos desde Acción Nacional tienen que ser hacia adelante y tenemos que ser responsables con la ciudadanía. Y este es un momento ejemplar en los cuales llevamos a cabo esta consulta ciudadana, en donde al día de hoy llevamos la cantidad de 2.600.000 firmas. Esta es una cifra que me confirmaron hace unas horas del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, y esto habla de la confianza que está representando la gente para trabajar en ello y de la inquietud que tienen en este tema, ¿no? Entonces, para mí la palabra es progreso. Progreso. Muy bien, Edgar, gracias. Abraham Arce, ¿qué palabra para definir aumento del salario mínimo? Yo lo defino en dos: un análisis integral, partiendo de la base de que estamos a favor de un incremento en los ingresos del trabajador y del mexicano, pero dándose un estudio técnico, político, económico, desde el punto de vista también laboral, para efecto de tener un proyecto viable, ¿no? Al decir análisis integral, no quiero limitar que esta discusión sea utilizada en algún momento dado solo como alguna bandera política coyuntural. Okay. Muchas gracias, Abraham. Dan, ¿cómo defines tu aumento al salario mínimo? En una palabra sería... O un concepto, o dos palabras, concepto. algo breve. Sí, bueno, en un concepto sería simplemente populismo. Y lo digo porque puedes legislar a qué nivel quieres tener el salario mínimo, pero no puedes forzar al mercado a que haga lo que tú estás legislando. Ok, te quedas entonces con este concepto de populismo. Muy bien, muchas gracias. Miguel, ¿cómo defines aumento al salario mínimo? Yo lo defino como justo y necesario. Justo porque constitucionalmente el salario debería alcanzar para cubrir las necesidades básicas en el artículo 123, cosa que no lo es, y creo que podría apoyar a mejorar el poder adquisitivo, que lo menciono como necesario ya que según datos del INEGI hemos pedido un poder adquisitivo de un 71% a partir de 1976. ¿Qué quiere decir esto? Que podrá que suba el salario, pero ese salario que está subiendo no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades. Entonces yo lo defino como justo y necesario. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues nos vamos a nuestro primer corte, ya más o menos ubicamos por dónde anda cada quien, sus puntos de vista, así que de regreso al corte seguiremos hablando acerca del aumento al salario mínimo y la opinión de nuestros invitados. Esta tarde son jóvenes y le reitero, están con nosotros Edgar López Jaramillo, secretario estatal de Jóvenes Panistas. Él define aumento al salario mínimo con la palabra progreso. Por su parte, Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, nos dice análisis integral para definir un aumento al salario mínimo. Dan Contreras, representante del colectivo libertario, capítulo Jalisco, nos lo define con la palabra populismo. Y por su parte, Miguel Ixtláhuac Baumach, representante de Altavoz, nos dice justo y necesario. Su punto de vista es importante, lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. A fin de mejorar el acceso a la información, la Corte pone al alcance de tu dispositivo móvil sesiones del Pleno en vivo, semanario judicial, sentencias, publicaciones, podcast y muchos datos más. No necesitas descargar aplicaciones. Ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Del 1 de agosto al 30 de septiembre, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convocan a los artistas, promotores culturales y organismos no gubernamentales en el estado de Jalisco a participar en el Programa de Estímulos Económicos 2014 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Consulta las bases en www.seca.jalisco.gov.mx. Bueno. Mamá, ayúdame, me tienen secuestrada. Bueno. ¡Felicidades! Se acaba de ganar un viaje a Las Vegas. Solo tiene que depositar
Si te llaman para extorsionar, ¡cuelga! 089 hay que marcar. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. Diga. Sabemos dónde vives y te tenemos, viejos. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Noticias, Canal 25.1, información local, nacional e internacional en tiempo real. Un canal especializado que te mantendrá informado en todo momento. Noticieros, cortes informativos y los programas de servicio social con los temas que a ti te interesan. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. Si te mueves por las avenidas Patria, Acueducto, Vallarta o Guadalupe, te informamos que después de varios años de estar cerrada a la circulación, en el Gobierno de Jalisco tomamos la decisión de abrir el paso en la avenida Juan Palomar hasta Periférico. Ahora vas a notar que mejoramos la movilidad y agilizamos el tráfico en esta zona. Estamos poniendo orden en nuestras vialidades para que puedas llegar más rápido a tu destino y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa. Gobierno de Jalisco. Son útiles escolares, la palabra trae razón. Deben ser de utilidad, no objetos de presunción. Los de diseño sencillo no cuestan un dineral. Tienen hojas como todos y sirven de modo igual. Cuidar los gastos, Paloma, es una actitud prudente. Base de la economía es la compra inteligente. Profeco, la defensora del consumidor. Fuerza Única Jalisco. Más de 1,800 elementos, con mejores prestaciones laborales, salarios dignos, seguro médico, seguro de vida, capacitación y potencial de crecimiento. Un solo mando, un solo objetivo: proteger a Jalisco. Fuerza Única Jalisco. Por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos a Estación Central hablando del aumento al salario mínimo. Le recuerdo que la invitación para usted también está, así que comuníquese con nosotros, denos su punto de vista. ¿Qué opina usted del salario mínimo actual? Y en un momento dado, si la aprobación de esta propuesta de aumento al salario mínimo, usted tendría dudas, cómo estaría de acuerdo, no estaría de acuerdo, tiene muchas cosas para analizarse. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta mesa, le reitero que es una mesa de jóvenes, así que esperamos su comunicación. Y pues bueno, el aumento al salario mínimo, esta pregunta a lo mejor estaría muy relacionada con resolver los problemas de desigualdad social. ¿Un aumento al salario mínimo resolvería este tipo de problemas? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, no, ¿hasta dónde? Nada que ver. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere decir yo opino primero? Pues yo opino que no lo resolvería. ¿Miguel? Porque de entrada tenemos a más de la mitad o a la mitad de los mexicanos que viven en pobreza, pero hay economistas que sostienen que este aumento salarial, que vendría siendo, sin tomar en cuenta la informalidad, a un 13% de la población, es decir, más o menos unos 6.5 millones de habitantes, que sería un aumento como de un 23%, sostienen que lo único que haría sería que a la mayoría de las personas que estuvieran en la situación de pobreza extrema, solamente colocarlas en situación de pobreza. Entonces, de entrada yo creo que no es un tema que resuelva de fondo la desigualdad, pero que si bien pudiera ser una alternativa para que las personas pudieran cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Ahora sí que las personas que menos tienen. Yo concuerdo con que no resuelve el problema de la desigualdad, porque el problema de la desigualdad no está estrechamente ligado solamente al salario mínimo, un aumento, una disminución. Hay problemas de desempleo, hay problemas de acceso a servicios, hay problemas de acceso a la educación. Sin embargo, lo que sí puede repercutir en la población que ya se mencionó es que se aumente el ingreso del trabajador y que se genere mayor consumo y que esto pueda repercutir en la economía. Definitivamente sí no resuelve el problema, pero sí abona alguna parte, ¿no? Okay. Edgar, Dan, ¿quién dice yo?
Adelante, mira, creo que con el casi 7 millones de mexicanos que se benefician de manera directa al incrementar el salario mínimo, esto habla por naturaleza que el tema de la cultura, que el tema del deporte, que el tema de la educación, para ellos se verían beneficiados de manera directa a sus familiares. Yo no creo que pueda acabar con la desigualdad, pero sí creo que es un primer paso para ir erradicándola. Yo creo que la desigualdad es un tema de todos. El día que dejemos nosotros de hacer menos al que menos tiene, al que más tiene, de hacer esas diferencias, esas distinciones en los ciudadanos, creo que es cuando la desigualdad pudiera empezar a erradicarse. Yo confío 100% en que este tema del salario digno pueda incrementarse para que la gente se llene más de capacitación, de información, que viva los valores, que haga crecer sus familias, pero siempre con un sustento, que en la casa estén contentos, ¿no? Que haya ese ingreso que para todos es más que necesario y que es lógico que con 67 pesos al día pues no puede vivir nadie, ¿no? Quienes vivimos en la zona metropolitana, digo, sé que aquí no se paga ese salario, pero sin embargo no descarto que hubiera algunas empresas que eso sea el costo o el pago que le den a algunos obreros, y con 67 pesos te los gastas en los camiones, te los gastas en un desayuno y pues definitivamente no puedes mantener una familia. Okay. Dan, tu punto de vista, ¿resuelve problemas de desigualdad? O? No, en ningún momento el aumento del salario mínimo podría contribuir a resolver el problema de desigualdad. La cuestión aquí es que el salario finalmente está dado por la relación que hay entre la cantidad de capital que hay en un país y la cantidad de trabajadores exigiendo trabajo, demandando trabajo. Si tú aumentas el salario mínimo, finalmente el salario no es más que un precio, el precio en el que el trabajador vende su labor al capital. Si tú aumentas el salario mínimo, tú no estás haciendo otra cosa más que controlar precios. Y eso lo único que lleva es desabasto. Entonces, si tú estás aumentando el salario mínimo, estás dándole a la gente la ilusión de que estás haciendo algo para mejorar su situación, cuando en realidad no estás haciendo nada. Cuando en realidad no estás haciendo nada por aumentar la cantidad de capital que puede ofrecer salarios para la gente. Que quede claro, yo estoy totalmente de acuerdo que con 67 pesos al día no se puede vivir. Y con los 170 pesos que Mancera propuso también probablemente no se puede vivir. Si quisiéramos llegar a los niveles que se tenía en su máximo esplendor del salario mexicano, que fue de 200 pesos a nivel actual, se necesitaría incrementar la cantidad de capital que hay en el país por mucho, mucho, mucho más de lo que un aumento en el salario mínimo podría proponer. Un aumento en el salario mínimo simplemente le vas a decir a la gente, ¿sabes qué? Si tú no generas los 150 pesos que el empleador te quiere pagar, ni siquiera mereces trabajar, porque va a ser ilegal que trabajes por menos de 150 pesos. ¿Qué empleador va a pagarle a un trabajador menos de lo que le genera? Entonces, por eso el salario mínimo es más que muestras de populismo, más allá que resolver un problema de fondo. Me gustaría hacer un comentario, si me lo permites. Sí, claro. Yo no estoy de acuerdo en las dos participaciones del compañero donde hablas de que es un populismo, porque un populismo no se lleva en la actualidad como una bandera. Creo que nuestro partido y en la vida diaria de nuestro país, independientemente de partidos como ciudadano, desde hace muchos años el populismo queda de lado por las necesidades reales de la sociedad. Y estoy consciente que con los 67 pesos que tú mismo manifiestas, no podría nadie vivir, y mucho menos acrecentar su educación o su cultura. Creo que los costos y de lo que tú haces mención hace un momento no se podrían disparar, porque la gasolina se dispara, la educación se dispara, el transporte se dispara, la canasta básica se dispara, y esto no genera inflación. Pero ¿por qué no crece el salario mínimo? Esa es la pregunta, y yo es por ello que estoy consciente y convencido que el salario tiene que crecer. Gracias. Dan. No, estoy de acuerdo. Se dispararían tal vez los costos, pero aquí es la noción donde depende del economista al que le preguntes. En mi opinión personal, y de los economistas que he leído, no se disparan los costos precisamente porque el empleador simplemente no puede estarle pagando al empleado lo que no vale. Si hay alguien trabajando ahorita por 67 pesos al día, significa que es la mejor opción que tuvo disponible y francamente es sin tomar una vida bastante miserable. Si esa es la mejor opción que tuvo disponible y tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Ahora le vas a pagar 100 pesos. Tal vez el empleador dice, ok, era una empleada doméstica, me conviene más a mí trapearme en mi propia casa. Tal vez era un jardinero, me conviene más a mí hacer mi propio jardín. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? No se va a esperar simplemente porque esa gente se va a quedar o fuera del trabajo o va a pasar a la informalidad, donde se le va a pagar por debajo de la mesa porque simplemente no vale la pena pagarle ese dinero. Bueno, yo creo que tocando el tema de la informalidad, sí es un hecho que el salario mínimo ha tenido mucha repercusión en que tengamos mucha informalidad, entonces posiblemente el subirlo es una medida para incentivar a la formalidad, pero yo creo que aquí hay algunos dobles discursos. De entrada, el tema de la consulta popular de Acción Nacional, con todo respeto, pero si mal no recuerdo, ellos abordaron el tema de la reforma electoral en su momento cuando eran gobierno, cuando estaban en su último año, y no tocaron el tema del salario mínimo.
Entonces sí creo que por ese lado sí pudiera ser como una bandera electoral bastante populista, con un doble discurso, y por parte de las autoridades federales, lo que ellos han manifestado hacia este tema, hacia esta inclinación por parte de la inflación, ellos sostienen que no es el mecanismo adecuado el subir el salario. Ellos creen que el generar mayor crecimiento económico, mayor inversión extranjera, es lo que nos va a hacer que económicamente pues crezca, ¿no? Que crezca nuestro poder adquisitivo. Pero desafortunadamente el secretario de Hacienda hace unos meses comentó que un término que económicamente me retumbó, que estamos creciendo negativamente. Entonces creo que por ese lado no hay crecimiento económico, entonces debemos tomar medidas para ajustar el salario para que la gente pueda tener y cubrir sus necesidades básicas. Y en el tema de la inversión extranjera, pues nos dicen y nos presumen que estamos atrayendo mayor inversión, que México es líder, que Jalisco es líder en inversión extranjera, pero el problema aquí es que somos competitivos porque nos pagan muy poco. Eso es lo que nos hace atraer inversión extranjera, y creo que es el error de la estrategia que está implementando el gobierno en todos los niveles, ¿no? Creo que el cualificar la mano de obra, el tratar de que nos paguen más por lo que sabemos, no lo que hacemos, va a ser muy importante. Y dentro del doble discurso es que nos dicen que porque somos capaces atraemos inversión, pero no somos lo suficientemente capaces para que nos puedan pagar más. Me encantaría abonar a lo que acaba de decir el compañero. Acabas de tocar un tema muy importante, que es el hecho de que somos competitivos porque somos de bajo sueldo aquí en México, y ese es uno de los principales problemas. Simplemente no hay aumentos en la productividad, que es lo que tú preguntabas. ¿Cómo aumentar el salario en general? No simplemente legislando y teniendo la Cámara de Diputados diciendo ahora se les va a pagar más. Una persona, para que gane más, tiene que aumentar su productividad. Y no estoy hablando de que trabajen más horas. México es de los países que más horas trabaja. Es que trabajen más inteligente. Es que tengan más acceso a maquinaria y capital y la clase de cosas que los hace más productivos. Entonces, nuestro problema es que tenemos grandes empresas transnacionales que efectivamente están trayendo cantidades absurdas de inversiones, y ellos sí están a nivel productivo. De hecho, yo trabajo para una empresa transnacional y francamente estoy impresionado con la cantidad de estándares y procesos y cosas que no tenemos que lidiar. Pero mis amigos que trabajan para empresas medianas o pequeñas, mexicanas, simplemente no cumplen con ese nivel de productividad. Y por ende, el empleador, por más que le gustaría pagarle más dinero a los empleados, no puede permitírselo. Tal vez por una falta de cultura, porque el empleador es avaricioso, o tal vez porque simplemente no tiene los medios para producir. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué en Estados Unidos, por qué un migrante mexicano al cruzar la frontera aumenta su productividad y sus ingresos 4 veces, a pesar de que no aprendió ninguna habilidad nueva, nomás por cruzar la frontera, porque los estadounidenses tienen más capital, porque tienen más productividad. Esa es la manera de aumentar el salario. Podemos legislar, podemos decir que se va a pagar más, pero si no está la maquinaria, si no están los procesos, si no está la productividad detrás de eso, jamás van a alcanzar los salarios reales al salario mínimo que podamos legislar. Yo solamente aportar que más que dar una cifra en un aumento, es, como lo decía en el principio, un análisis integral, detallado de las implicaciones que se pueden tener, ¿no? De nada nos sirve una cifra si ni siquiera se tiene un estudio. Lo que deben de hacer los gobiernos es estimular políticas públicas que generen mejores empleos y empleos bien pagados de acuerdo a las atribuciones o a las capacidades que tengan los mexicanos, y políticas públicas de mediano a largo plazo, como los han hecho otros países, de educación focalizada a ciertos aspectos de la productividad, ¿no? Así es. Sí, coincido al 100% en ello. Creo que se tiene que dotar de mejores herramientas, de mejores empresas. Eso es un hecho que se tiene que cambiar en nuestro país. Estoy consciente, y la propuesta que nosotros hacemos no es negativa ni nunca en retroceso. Al contrario, no definimos una cantidad porque no somos nosotros los expertos ni quienes podemos definir la cantidad, pero creemos en que se tiene que analizar el tema, y que tenemos 40 años en los cuales, ya lo decía, un 70% que decaímos y que nosotros lo hemos mantenido, pero ya no es justo que mantengamos estas cifras, ¿no? Tenemos que voltear a analizarlo y tenemos que trabajar en ello, y si se incrementan 20, 30 pesos, excelente, pero lo importante es que se voltee a ver el tema del salario mínimo y que sea la medida justa para nuestro país, porque en la actualidad no podemos vivir así. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos hablando acerca del aumento al salario mínimo, si es por decreto, si no es por decreto, qué se tendría que hacer, quitar el valor referencial, eso se hablaba ayer, quitarle el valor referencial al salario mínimo. Tiene muchas implicaciones, y bueno, pues además de la productividad que ya nos mencionaba Dan, la capacitación y políticas públicas. ¿Cuál es su punto de vista? Aumento al salario mínimo.
3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos su comunicación. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. A las 8:30 de la noche, Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad. De forma clara y diferente, conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Ya, déjame en paz. ¡Ay, mira! Ya llegó el Cuatro Ojos. Porque estás fea. ¿Y ahora qué le hacemos? Yo no le entro. Yo tampoco. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Ya sé lo que voy a hacer con el dinerito que nos ahorramos de este regreso a clases. En Guadalajara, una vez más, todos los niños de preescolar, primaria y secundaria recibirán mochilas con los útiles. Además, los de primaria tendrán uniformes gratis. Estamos apoyando la economía de tu hogar para que vivas mejores momentos con tu familia. Tú ahorras, tus hijos aprenden. Ayuntamiento de Guadalajara, contigo, con todo. Es momento de tomar las mejores decisiones para ser más competitivas. Conoce mujeres líderes a nivel mundial. Gabriela Hernández, Angélica Fuentes, Shelly Hayes, Eva González. Foro Mundial de la Mujer. 9 de septiembre, Hotel Presidente Intercontinental, Guadalajara. Informes 9688-0286. Sé parte de este gran evento. C7 Jalisco invita. El año pasado a mis niños de primaria les entregaron útiles y uniformes y este año también le tocó al de secundaria. A mí me ayudan cada semana para alimentarme mejor. Me comprometí a apoyar a las familias de Tlaquepaque y con tu ayuda lo estoy cumpliendo. Alfredo Barba, informe de resultados. Cada día en nuestro país se registran más de 1000 nacimientos entre madres adolescentes. Entre adolescentes con vida sexual activa, menos de la mitad usan algún método anticonceptivo. Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Regresamos a Estación Central. Le recuerdo, nuestro tema es aumento al salario mínimo. Si usted apenas nos está sintonizando, bueno, pues lo pongo al tanto. Esta mesa de miércoles nos acompañan jóvenes hablando de este tema, el aumento del salario mínimo. Está con nosotros Edgar López Jaramillo, secretario estatal de los jóvenes panistas, y él define el aumento del salario mínimo con la palabra progreso. Por su parte, Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, define aumento al salario mínimo como un concepto, análisis integral. Dan Contreras, representante del colectivo Libertario Capítulo Jalisco, nos dice populismo, el aumento al salario mínimo. Y Miguel Ixtláhuac Baumach, representante de Altavoz, nos dice justo y necesario. Su punto de vista, reitero, es importante. Coméntenos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Como Rosa Hernández, que se comunica de Polanco, nos dice, según la ley del salario mínimo, debe ajustar para una vida digna. Y nos dice, mientras el gobierno sea corrupto, no le van a cumplir esta ley, no se va a cumplir esta ley. A ellos les conviene que seamos un país tercermundista. Por su parte, Jorge Müller de Jardines de la Cruz nos dice, varias personas estamos hartos de oír a los panistas que todas las iniciativas son de ellos. Y ahora con el salario mínimo no nos la acabamos. Yo creo que ni yendo a bailar a Chalma vuelven a ganar una elección. 63,000 muertos lo confirman.
María Trinidad Zaragoza, de la colonia 5 de Mayo. Ella nos dice, soy una persona pensionada, tengo 78 años y recibo una pensión de 2,300 pesos al mes. ¿Cree usted justo que con esto es posible comer o comprar medicamentos? Los gobernantes deberían ganar también el mismo salario mínimo, no esos salarios tan grandes que se embolsan cada mes mientras los demás no tenemos lo suficiente. Gracias, señora María Trinidad. Arturo Díaz, de la Antigua Penal, nos dice, ¿de cuándo acá el PAN se preocupa por el pueblo si nunca han estado de ese lado? ¿Cuántos de los invitados ganan el salario mínimo, que son 63 pesos? Respuestas, comentarios, muchas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Gracias, me gustaría comentar, sí, saludar a Jorge, Edgar, que la vez pasada que tuve la oportunidad me hizo la misma pregunta y el mismo comentario, Jorge. Decirte, esos 73,000 muertos que tú mencionas, pues fueron en un trabajo y en una batalla contundente contra el crimen, que Felipe Calderón, sí, es cierto, fue nuestra bandera en el gobierno, pero que alguien lo tenía que hacer. Y nosotros siempre estamos conscientes de dar el paso. No tenemos un tema en contra del crecimiento de nuestro país, al contrario. Creo que lo que tú haces mención del salario digno, ¿no? Del salario mínimo, que dice no lo acabamos, pues no sé a qué se refiere con no lo acabamos, porque creo que nadie podría vivir con eso, no creo, estoy consciente de ello, y yo más bien lo invitaría a informarse más acerca de las actividades y de lo que estamos legislando, porque ayer lo vimos en el informe del presidente Peña Nieto, perdón que traiga el tema a la mesa, pero fue un informe de aplausos y de cosas que todavía no se hacen, y de acuerdos y técnicas legislativas que solamente abonan a un trabajo de foco, ¿no? No creo que se haga un trabajo de fondo, no creo que se esté haciendo una labor real en el país. Estamos a 2 años, y bueno, el PAN a 12 años que gobernamos tuvimos cambios de fondo, de forma, y abonamos a estas estructuras, y gran parte de estas nuevas formas de visión política y de lo que hemos llevado a la vida diaria fueron por iniciativa del PAN. Ahí está el Pacto por México. Más de 70 de los puntos que mencionan en el Pacto por México están involucrados el Partido Acción Nacional de manera directa. Entonces, el PAN sí se involucra por la gente. El PAN es pueblo desde 1939, los invito a que conozcan la historia, y el PAN nace como oposición, no nacimos en el gobierno. Estuvimos en el gobierno como alternancia en el 2000, pero no nacimos en el gobierno. Entonces, sí sabemos de las necesidades de la gente para la otra llamada. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario relacionado con las llamadas? Yo comentarle a la señora María que sí, efectivamente, quizá no es justo el salario mínimo. El concepto constitucional lo marca como que los salarios mínimos deben cubrir un piso básico, ¿no? Para que la gente pueda vivir, no dignamente, pero es un piso básico, es una medición, ¿no? Lo menos que debes de ganar. Es una garantía, es un derecho, si bien es cierto, contenido en una garantía social, también es un derecho fundamental, ¿no? Creo que en ese sentido todos estamos aquí en la mesa a favor de que haya un mayor ingreso para el trabajador. Okay. Llámese salario mínimo, salario real, como sea. Sin embargo, creo que sí estoy parcialmente de acuerdo con las dos llamadas que lo captan como si una bandera coyuntural de Acción Nacional. Yo comparto ligeramente ese comentario porque si se ha demostrado algo en este gobierno es hacer política, ¿no? Y política con todas las fuerzas para realmente sacar adelante las necesidades de los gobernados, ¿no? Okay. Muchas gracias, Abraham. Bueno, Miguel, Dan. No, okay. de nuestra parte. Bueno, una pregunta que consideramos básica en esta mesa de jóvenes es esta relación del salario mínimo con el mercado laboral formal y con los jóvenes. Con este salario mínimo, ¿consideran ustedes que es una barrera estos 63 pesos? Digo, zona A, zona B, etcétera, más o menos son estos 63, 67 con 29 y 63 con 77, ¿no? Un salario mínimo. Con ese tipo de salarios, ¿es una barrera para un joven que empieza a trabajar, que necesita trabajar? ¿Es una barrera para entrar al mercado laboral formal? Es decir, ¿en la informalidad se puede ganar más de un salario mínimo? ¿Qué opinan? ¿Es una barrera? ¿No? Algo comentaban. Yo digo que no necesariamente, porque el desempleo, lo comentaba, no está relacionado directamente con la captación o el ingreso del salario mínimo. Sin embargo, sí puede fomentar a que si determinado oficio en la informalidad te deja más, pues puedes irte por ese lineamiento, ¿no? Lo que se debe de generar es mayor empleo, abatir el desempleo con mejores empleos, ¿no? Independientemente de un aumento de un salario o no. Okay.
Sí, no. La teoría clásica dice que sí sería una barrera porque cualquier persona cuya productividad sea menor a 67 pesos al día no va a ser contratada. El problema es que el salario mínimo actual de 67 pesos está tan por debajo de los salarios promedio, incluso en los oficios menos pagados, que para los jóvenes no se encuentran ese problema de que tienen una productividad menor a 67 pesos al día. Entonces, no es ese tanto el problema como otras lastres que podrían estar cargando las empresas para poder ofrecer salarios ahora sí dignos a los jóvenes. Los jóvenes pueden entrar al mercado laboral formal. El problema es en qué condiciones pueden entrar. Okay. Miguel, ¿quieres aportar algo? Bueno, yo creo que, como ya lo comentaba Abraham, sí no es una barrera para los jóvenes, pero sí no tiene nada que ver con el hecho de que nos paguen, el hecho de querer entrar a la formalidad, ¿no? De entrada hay que ver que se generen los empleos, que haya espacios para los jóvenes y ya después determinamos si es el salario mínimo una barrera. Yo creo que también nos estamos dejando de lado que esto puede representar un riesgo para las empresas porque tenemos alrededor del 90% de las empresas que componen México son micros y pequeñas empresas, en donde a lo mejor el afrontar un salario mínimo más caro puede repercutir, pero creo que las empresas sí deben de bajar, como comentaba mi compañero hace rato, el hecho de querer tener demasiados beneficios. Creo que sí se puede ajustar en los costos para poder tener un salario mínimo adecuado y que eso incentive a la formalidad, ¿no? Al hecho de que más jóvenes puedan tener un espacio. Creo que es una política que las empresas deberían adoptar, pero como lo comentaba, no es una barrera no es una barrera el tema del salario. Lo que está de fondo es la generación de los empleos. Más empleos. Mira, yo creo que esto no es una barrera de manera directa, pero yo sí creo que podría ser una dificultad o de alguna manera hasta una amenaza, ¿no? Porque tengo un dato que dice, en el 2013, más de 1.200.000 jóvenes buscaron trabajo. Solamente 740.000 lograron trabajar de manera formal y 460.000 quedaron fuera. Esto habla que esos 460.000 pues se fueron de asistentes, se fueron de buscar un trabajo informal con la gente tratando de prepararse, tratando de capacitar lo que acaban de concluir sus estudios, y ahí a los jóvenes de veras que se les explota, ¿eh? O sea, yo conozco muchos chavos que son asistentes de abogados o de contadores y les dan para las cocas. Y creo que eso no debe de suceder con los jóvenes, pero también existe la otra parte, ¿no? Donde los jóvenes, pues, no existe la forma en donde podamos trabajar, no existen esos empleos, no se están generando empleos en el país, y ahí están las cifras que, bueno, pues no voy a volverlas a comentar, pero están muy claras en el Estado y en el país, ¿no? Posiblemente el aumento del salario mínimo pudiera fomentar el mercado interno, que creo que es algo que pudiera beneficiar para el hecho de generar mayores empleos. Creo que, como ya lo comentaba, el hecho de tener una política expansiva a través del dólar, o sea, y dejar de lado la productividad mexicana, el hecho de atraer inversión extranjera con lo que ya comentaba que nos hace atractivos, el hecho de pagarnos poco, creo que sí ha tenido repercusiones en el mercado interno y es lo que se ve, se transmite en un salario bajo que tiene repercusiones en la informalidad y más allá en problemas como delincuencia y otras situaciones que surgen a raíz de esa falta de incentivo de un salario digno para los mexicanos, ¿no? Creo que es otro tema a tocar por ahí. Ayer, hablando de esto, de la inversión extranjera, decían, bueno, pues es que si estos son los salarios mínimos que se pagan, es como ser competitivos, pero con China, ¿no? Claro. Porque durante cuánto tiempo en China se pagaba, la mano de obra era muy económica, entonces China producía para muchísimos países, pero el nivel social de China, pues aumentó, ¿no? Incluso el salario mínimo en China también ya aumentó, el nivel del chino aumentó, no parejo, pero sí aumentó en ciertos grados. Entonces, ¿contra quién quieres competir para poder tener mejor nivel de vida, mejor poder adquisitivo, ¿no? Con un programa, dato curioso ahí ahorita que mencionabas China, por ejemplo, los chinos tienen ese problema de que les aumentó el salario mínimo, pero solo en ciertas ciudades como Shanghái o Beijing o lugares así, aumentó la productividad también, entonces ahí no hubo problema. Pero las provincias del centro aumentó el salario mínimo y ahora estamos viendo un fenómeno muy extraño en el cual ahora los chinos, porque les sale tan caro pagarle a su propia gente, están mandando sus fábricas a Etiopía. Entonces ahorita tenemos ya la cifra del año pasado, creo que fueron 3.500 millones de dólares que entraron a Etiopía, porque el salario mínimo en China ya estaba demasiado elevado para los chinos. ¿Por qué? De nuevo reitero, la palabra es productividad. Si los chinos no aumentaron su productividad, si nosotros no aumentamos nuestra productividad, jamás vamos a ver ese aumento en salarios materializarse. Simplemente van a agarrar las fábricas y se las van a llevar a otro país más barato. Claro. No, y solo concluir el tema, un proyecto
a mediano y largo plazo, ¿no? No solo bajar los costos de la mano de obra, de la materia prima, sino tener un proyecto bien fundamentado de mediano y largo plazo en desarrollo de nuestro país. Y la productividad no es un tema que tenga que ver bueno, sí es un tema que repercute en el salario mínimo, pero no tan de fondo. Por ejemplo, si nos comparamos con otras economías no tan lejanas como China, en Chile y México tenemos una productividad muy parecida, pero si comparamos nuestros salarios mínimos en términos de dólares, que tengo el dato, en México está aproximadamente en $112, mientras que en Chile el salario mínimo está en 366. O sea, tenemos un banco central que incluso el gobernador del banco nos comenta que el aumento del salario mínimo va a traer inflación. Ellos argumentan que es alrededor de un 8%. La gente que trabaja en el Distrito Federal, académicos del Colmex, de la UAM, de la UNAM, aseveran que va a ser entre el 0.8 y 1%, que sería realmente muy poco la sería inflación. muy poco, y creo que estamos curados de espantos, ¿no? De hace 5 años para acá, cuánto se ha aumentado el precio de la gasolina, que todo lo que consumimos se mueve y por ende tiende a aumentar, ¿no? Creo que en cuanto a 1% de inflación, no estaríamos estamos curados de espantos, es a lo que voy, y creo que el Banco de México, en lugar de echarse a la hamaca y decir, no, va a haber inflación, creo que se pongan a trabajar. Tenemos a funcionarios que ganan muy bien ahí para idear y planear los mecanismos que nos lleven a estar con economías que tienen la misma productividad como Chile, pero que nos triplican o más del triple en salarios mínimos. Creo que si les pagamos, deben de ponerse a generar los mecanismos para que la economía crezca. Okay. Tenemos que ir a nuestro último corte, Abraham. Quédate ahí, de regreso te damos la palabra. Estamos hablando del aumento al salario mínimo en México, así que también esperamos su comunicación. Es el último bloque. Córrale al teléfono y háganos llegar su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. México es más de lo que piensas. Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves. Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país. Y también el exportador número 1 de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti con claridad y precisión la información de salud y medio ambiente que a ti te interesa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. No hay comida tan sabrosa como la de este país. Dichosos los que podemos disfrutar nuestra comida, pero más dichosos los que la podemos compartir. Únete a esta campaña por un Jalisco sin hambre. ¡Ayudemos! Ahí viene, chécate. Qué bueno que tienes confianza para decirnos esto. Hay muchos tipos de acoso, pero una misma solución. Tú. Confía en ti, guarda las pruebas y no te quedes callado. El silencio es cómplice del acoso escolar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. C7 TV transmite Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán por el Canal 7, Puerto Vallarta, Canal 13, Ciudad Guzmán, Canal 12, Megacable, Canal 217, Telecable, Canal 13, Total Play, Canal 147, por señal digital en el 7.1. C7 Radio, Guadalajara, 630 AM y 96.3 FM, Puerto Vallarta, 1080 AM y 91.9 FM, Ciudad Guzmán, 107.1 FM y a través de nuestra página c7jalisco.com. Esta es la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El equipo de C7 Noticias tiene para ti la información más destacada de los ayuntamientos de nuestro estado. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Elementos, el noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos, lunes a viernes, 10 de la mañana.
C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. No es posible. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos. Regresamos a Estación Central al último bloque y también con sus comentarios. Nos dice la señora María de Jesús Almendares de la colonia Altagracia. Felicidades al programa y una servidora porque siempre tienen gran diversidad con sus invitados. Muchas gracias, señora. Pues nuestro programa es todos los días. Tocamos un tema semanal. En esta semana nuestro tema es el aumento al salario mínimo y todos los días tenemos invitados diferentes, son diferentes perspectivas. Los lunes usted puede ver la opinión de representantes de partidos políticos, los martes tenemos a la opinión de los académicos, diferentes universidades, los miércoles, como es el caso de hoy, son los jóvenes, los jueves son asociaciones civiles y los viernes cerramos el tema con los periodistas, quienes recogen toda la información durante toda la semana en sus respectivos diarios. Así que le esperamos a usted y a todas las personas que apenas es la primera vez que nos sintonizan, a que nos sigan en Estación Central de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Y la señora María Jesús nos dice, estoy muy de acuerdo con Dan, me dice que es más realista. Marta Ángeles Martínez de Puerto Vallarta nos dice, es muy bueno el aumento, sería muy bueno el aumento, el salario mínimo es una propuesta. ¿Qué opinan sobre eliminar el programa de oportunidades y mejor regalar capacitación con equipo pagado? ¿Qué pasaría con las personas que trabajan en la construcción? ¿También les aumentarían? Respuestas brevemente. Quitar el programa de oportunidades, cambia el nombre. Cambia la denominación, creo que tiene un plus, ahora a partir de que lo anunció ayer el presidente en su informe, se llama o se llamará Prospera, y creo que el plus es seguir abatiendo un poco o aminorando la brecha de desigualdad con los pobres, con el hambre que existe en el país, y además aportarle a quien se tenga acceso a emprender un negocio, ¿no? Porque si bien es cierto, lo dice la televidente o radioescucha, que mejor en lugar de desaparecer ese programa, capacitar, pero hay gente que primero tiene que comer y hay gente que sí puede ser capacitada, ¿no? Esa parte es en donde se va a aportar un capital para emprender un negocio. Ok, muy bien. ¿Qué pasaría con las personas que trabajan en la construcción? ¿También les aumentará el salario mínimo? De aumentar el salario mínimo, pues, en la construcción. Sí, de hecho, el salario mínimo Miguel se divide en varias secciones conforme varios oficios. Entonces, una de las acciones es que según el oficio y también según la zona geográfica, se sube en la misma proporción, ¿no? Entonces, por ahí nada más revisar cuál es el salario mínimo de los trabajadores que están en la obra y subirle el 23% que en este caso propone Mancera en el Distrito Federal, o en el que se vaya a transformar en una política pública si es que se da. Por ejemplo, según los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero del 2014, albañilería, oficial de albañilería son 98.05 pesos o 92,95 centavos en la zona A y en la zona B respectivamente, que tampoco es parejo, ¿no? Porque hay estados donde algunos municipios pertenecen a la zona A y municipios que pertenecen a la zona B. Muy bien. Jorge Cham de Lomas de Atemajac, si el salario mínimo entra en vigor, sube todo y hasta el doble. Debería ser proporcional, en donde los ingresos y la inflación sea equitativa. Nos comenta Jorge, no es posible que los viene, los limpiaparabrisas y hasta los que catan en los camiones ganen más que los trabajadores, hablando de la economía informal. Precisamente yo lo comento, se debe hacer un análisis integral para ver si es viable, para que no sea un castillo en el aire que a final de cuentas tenga un impacto negativo para todos los mexicanos, ¿no? Ok, muchas gracias. Domingo Gómez de Lagunitas, de Felipe Ángeles, el representante del PAN, Edgar, todavía cree en los Santos Reyes, que se baje de la nube. Y estoy muy de acuerdo con Dan, dice Domingo Gómez. Y Jorge Müller de Jardines de la Cruz, señor Edgar López, no diga sandeces, porque las muertes fueron por la ineptitud de uno que quiso ser Hitler, enfermo de poder, y segundo, ¿dónde dejamos a Emilio y al presidente Sánchez Aldana, que se llevaron miles de millones de pesos? Y pone entre comillas, es feo que le digan a uno sus verdades. Bien, Jorge, mira, me gustaría platicar con Jorge. Hoy lo invito por la tarde, tenemos nuestras sesiones informativas en el Comité Directivo Estatal del PAN, vidrio 1604. Jorge, con gusto nos aventamos una charla en la oficina y podremos adentrarnos a estos temas. Cada uno de los gobernantes a los cuales tú mencionas, pues,
entregaron sus cuentas públicas, entregaron sus administraciones, sus gestiones. En lo particular, considero que se hicieron buenas obras en el gobierno del Estado, en las 3 oportunidades que el PAN estuvo al frente. Digo, hicimos cambios trascendentes en Jalisco y sentamos bases para muchas otras. Entonces, yo estoy muy convencido de que el PAN sabe gobernar y te invito a platicar cuando gustes, Jorge. Ahí está la oficina. Gracias, Edgar. Pues nos quedan 6 minutos para este programa, así que los invito a entrar a las conclusiones con un tema que tiene que ver con la productividad, con el emprendedurismo. Y si los datos que se arrojan acerca del salario mínimo es porque no alcanzan para lo básico, para la canasta básica, entonces tendríamos que estar hablando también de tratar de generar jóvenes emprendedores, hablando del caso de los jóvenes. ¿Qué opinan de esto? Productividad, emprendedores, juventud. A mí me gustaría cerrar hablando sobre... Hay un libro muy bueno que acaba de salir que se llama La tiranía de los expertos. Y el tema ahí principalmente es que más que cualquier obra de infraestructura, más que cualquier gasto público, más que cualquier programa, el principal motor de desarrollo de cualquier país, sea cual sea la cultura que sea, es si se imparte justicia a todos y cada uno de sus habitantes. Ahorita tenemos el principal problema en México que los grandes empresarios, las transnacionales, ellos no tienen problema en accesar al sistema de justicia de México, ellos pueden pagarse sus abogados. Pero los emprendedores pequeños, la gente que tiene el changarro de la esquina y todos ellos no tienen acceso a un sistema de justicia y por ende no tienen confianza en invertir y en meterle dinero y de que si algo les pasa, pueden recurrir a alguien. Como no pueden reinvertir, no pueden acumular capital. Y como no pueden acumular capital, simplemente no pueden aumentar su productividad. Entonces, finalmente, a mí lo que me gustaría cerrar es que si en realidad queremos preocuparnos por los salarios, tenemos que ir a temas mucho más de fondo que aumentar el salario mínimo, que sería algo nominal y maquillaje. Tenemos que ir a temas tan de fondo y tan profundos que son muy difíciles como el sistema de justicia y los derechos de la gente más pobre, por más que suene a algo muy cliché. Muchas gracias, Dan. Bueno, para contribuir con lo que comentaba, sí es un hecho que en México hay demasiada burocracia, es un problema abrir un negocio y yo creo que la estrategia del gobierno debería basarse en generar facilidades para emprender. Y por otro lado, en el tema de los jóvenes, sí es necesario que haya jóvenes emprendiendo, pero también creo que la educación es un tema primordial para que esto se pueda dar. El hecho de que tengamos mayor mano de obra calificada nos va a dar que si no tienen chamba, pues ellos se van a buscar autoemplear como emprendiendo y generando más trabajo. Creo que la educación es un tema fundamental. Y para concluir, pues bueno, en la economía es una ciencia donde los economistas jamás se ponen de acuerdo y sin embargo las políticas públicas en materia económica que se han dado a partir de los 80s para acá en México, pues le han tratado de abonar más al capital y han dejado un poquito de lado el tema del sentido social, ¿no? Entonces, yo creo que aumentar el salario, tomar el riesgo de la inflación, ver qué pasa, podría ser una buena medida, pues para estar en contra de lo que hemos hecho, ¿no? Favorecer el capital y posiblemente podemos generar que más ciudadanos vivan con mayor decoro, y decoro entre comillas, ¿no? Porque son 20 pesos solamente, ¿no? En 4 camiones me los acabo. Y pues un mensaje a la clase política, como dijo Alberto Castillo en la década de los 80 que se tocaba este tema, pues ahora sí que salario mínimo el presidente para que vea lo que se siente, ¿no? Que la clase política se ponga un poquito en nuestros zapatos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, yo diría que a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento, los jóvenes, y yo creo que ya es un tema que se está viviendo. Es un fenómeno que en Jalisco, particularmente, los jóvenes están emprendiendo a diario, los jóvenes están teniendo la iniciativa de sus negocios, se están agrupando, están haciendo ellos mismos sus asociaciones donde van creciendo, ¿no? Con el tema del emprendimiento. Sin embargo, llegamos al momento donde, pues bueno, se quita la figura de repeco, por ejemplo, y entonces ahí es donde los jóvenes estamos tratando de caminar, de hacer tu empresa, de tener esos grandes avances, ¿no? Si así lo podemos decir, y bueno, pues vuelves a caerte en el bache y ahí te detienes un momento. Entonces, yo creo que el fenómeno del emprendimiento es la mejor alternativa de los jóvenes. Es más, yo invitaría a los jóvenes a que más de ir a buscar trabajo a una empresa transnacional, a una empresa mexicana, inicien con su propia empresa, porque es así donde la productividad y la economía se queda en México y se queda con las familias jaliscienses. Muchas gracias, Ver. Gracias. Ahora, Marce, finalmente. Yo concluyo con ir más allá de emprender, es trabajar por generar más empleos. Porque hay jóvenes que tienen capacidades o posibilidades de emprender, pero hay quienes no. Entonces, el gobierno debe centrarse en generar empleo y en el sector productivo que puede emprender, claro que fomentar políticas públicas que faciliten esa producción. Lo que platicábamos hace rato de la productividad, mi pregunta es producir
¿Para quién? ¿Para las inversiones y empresas extranjeras o producir para empresas mexicanas, para capital del país? Es por eso que decía un proyecto de mediano o largo plazo donde el país se fortalezca en sectores, en educación focalizada. Tenemos el campo, tenemos recursos naturales. No solamente garantizar que subsistan estos sectores, sino ser una potencia en sectores focalizados. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues tenemos las últimas llamadas, les voy a dar lectura y con esto nos vamos a tener que despedir. Efraín García, de la Colonia Centro: invito a los panelistas a que sobrevivan con 70 pesos. Yo se los doy a ver si alcanza a comer con esa miseria. No saben ni siquiera de lo que están hablando. Gracias, Efraín. Gabriel Cermeño, de Lomas del Batán: los panelistas están influenciados por economistas de Harvard que solo hablan de productividad y libre mercado, dejando de lado el bienestar social. Los panelistas están adoctrinados. No tengo opinión libre. Muchas gracias, Gabriel. Xochitl Martínez, de Loma Bonita: estoy muy de acuerdo que el PAN vuelva a sus orígenes de estar cerca del pueblo, porque no es posible que una persona pueda sobrevivir con 67 pesos. Se me hace muy bien que hagan consulta ciudadana para que este tenga un buen impacto. José Sánchez, de Santa Margarita: mi reconocimiento para el Partido Acción Nacional, porque a pesar que todas las iniciativas que han tenido se las bloquean los partidos contrarios, ellos, al analizar las iniciativas propuestas por los demás partidos, sí son a beneficio de la ciudadanía. Las aceptan y las aceptan. Nos dice José: yo soy apartidista, voté en contra de Acción Nacional, pero hoy siento que me equivoqué. Y María Esquivel, de La Normal: todavía ne aumentan el salario mínimo y cada vez suben el costo de los alimentos. Ya me imagino cuando aumente el salario. Bueno, pues ahí están dudas de las personas, están los comentarios. Yo les agradezco que se hayan comunicado con nosotros, pues esta semana es el tema, así que mañana también con las asociaciones civiles tendremos más información. Gracias por habernos acompañado. Edgar López Jaramillo, secretario estatal de Jóvenes Panistas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Begoña, y gracias a los compañeros de la mesa. Gracias también a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Gracias, Begoña, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Dan Contreras, representante del colectivo Libertario, capítulo Jalisco, y esta tarde invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Gracias, Dan. Un gusto, muchas gracias. Igualmente, gracias. Y también agradecemos a Miguel Ixtláhuac Baumach, representante de Altavoz, habernos acompañado esta tarde. Gracias, Begoña, a los panelistas y a los televidentes. Gracias. Gracias también a usted. Recuerde que lo esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde para continuar hablando de este tema. Le reitero, desde el punto de vista de las asociaciones civiles. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014. Elementos. El noticiero cultural.